Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos y gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, nuestro colega periodista y escritor Diego Enrique Osorno. Diego, gracias por estar aquí en CNN, bienvenido. Gracias a ti, Carmen, por la invitación. Bueno, pues finalmente, y subrayo el finalmente porque es un trabajo de investigación de varios años, ahora nos contarás todo el proceso, ha salido a la luz el libro de Diego Enrique Osorno sobre Slim, así se llama, biografía política del mexicano más rico del mundo, con un prólogo agudo, como es el de John Lee Anderson, de debate que está circulando en estos días. Diego Enrique, gracias por estar aquí y compartir con CNN pues la publicación, el resultado de este seguimiento de este personaje, que bueno, ya nos contarás cómo lo defines, quién es Slim, qué cosa te lleva a escribir una biografía política de este personaje. Gracias por estar aquí y contarlo. No, gracias a ti, Carmen, y bueno, pues sí, este libro nació como en mi mente, la idea, hace alrededor de 8 años. Yo acabo de tener un par de años antes, en 2005 y 2006, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, reporteando historias de comunidades sumidas en el hambre, de grupos agraviados por el autoritarismo que todavía existe en este país, sobre todo en ciertas ínsulas, gente que vivía en la pobreza extrema. Había hecho muchas historias, había hecho una inmersión como de 2 años del México más profundo, más desigual, más pobre, más herido, ¿no? Y recuerdo perfectamente que en algún momento me entero de la noticia de que llega a la cabeza de Forbes Carlos Slim, un mexicano, encabeza por primera vez la lista de los hombres más ricos del mundo. Hace que unos 10 años, fue en 2007 esto, 2007. ¿no? Ajá. Y ese momento fue como, ¿qué está pasando? Como yo vengo que el hombre más rico del mundo. Esto ¿Y quién es este personaje? Pues sí, que parece que la gente dice que Salinas le dio Telmex y bueno, había muchos rumores en ese sentido. O el principal rumor era que había recibido Telmex como un regalo de Salinas de Gortari y algunos decían que era un prestanombres. Pero más allá de eso, había muy poca información. O sea, me di cuenta que además en los siguientes días a esa distinción, entre comillas, no había mucho debate en los medios. O sea, yo primero fue como un asunto de lector que quiero entender un poco más y no encontraba como muchos perfiles o historias de él, no encontraba mesas de debate sobre qué significa que tengamos un mexicano en ese lugar, o sea, por qué no nos habla de desigualdad. O sea, había muchos temas derivados de ese hecho que no se estaban discutiendo, que a mí me parecía que no estaban. Entonces mi curiosidad me empezó a jalar y por supuesto que también el agravio que sentía yo como mexicano de que hubiera alguien con esa cantidad de dinero en un país como el nuestro, ¿no? Con estos niveles de pobreza que existen. Pero obviamente no se puede hacer una biografía, no se puede hacer una investigación periodística seria con la pura indignación, con el puro sentimiento de inconformidad, ¿no? Por eso me llevó tanto tiempo el libro, porque digamos que tuve que, además de tener domada esa indignación, pues enfocarme a trabajar en recolectar información. Hice litigio para conseguir expedientes confidenciales que la PGR no me quería dar sobre un hermano de Carlos Slim que trabajó en la Dirección Federal de Seguridad y que estuvo involucrado en una serie de ejecuciones extrajudiciales, de actos de tortura, de desapariciones forzadas en los años 70. Tuve que tocar muchas puertas, que me colgaran muchos teléfonos para poder acceder a fuentes del poder en México, ¿no? Que me permitieran entender un poco más sobre el personaje desde la información real, desde el contacto directo. Tuve que también tratar de averiguar un poco más sobre cómo funciona el sistema en México realmente, ¿no? Porque el sistema es lo que permite, me parece, que se cree esta fortuna estratosférica de Carlos Slim, ¿no? O sea, hay habilidades que él tiene una habilidad matemática innegable, tiene una visión de negocios muy disciplinada, muy enfocada, muy de guerrero, ¿no? Por eso le gusta incluso Gengis Khan y otros emperadores por el estilo. Pero también hay un sistema que es el que lo arropa y por eso el libro es una
biografía política, porque cuenta la vida de Slim. O sea, yo cuento en el libro la vida de Slim desde su infancia, su juventud, su formación como empresario, todo el proceso previo antes de Telmex y todo lo que viene después, obviamente. Pero lo que va atravesando esa historia de vida personal, pues es el sistema político mediante el cual él va, pues, realizando sus negocios, ¿no? Bueno, estamos frente a un libro en donde uno se preguntaría, o los que todavía no se acercan al libro podrían plantearse, ¿es un libro que hace una apología de Carlos Slim o es un linchamiento de Carlos Slim? ¿Logras el punto de equilibrio? Si me atengo a la lectura que hizo, por ejemplo, la politóloga Denise Dresser, que publicó un comentario precisamente sobre el libro, y ella plantea que ni es apologético ni es linchamiento, que logra un punto de equilibrio razonable frente a algo que es muy complicado de tener un punto de equilibrio, dado lo que representa una figura como esta. ¿Cómo te sientes tú con lo que lograste al final del libro ya publicado? Sí, bueno, yo tengo mi punto de vista, mi opinión, y bueno, te la acabo de contar ahorita, pero me parece que eso es, pues, realmente irrelevante, porque además es una opinión que tiene muchísima gente en este país. Es una obviedad, pues, decir que Slim representa la desigualdad en México. No, ese es el corazón, espérame, no es una obviedad, es el corazón del tema. Pero a lo que iba a decir lo siguiente, eso es algo que, digamos, que ya está, afortunadamente, pues, digo, sería muy grave que ni siquiera nos diéramos cuenta de eso. El asunto es cómo entras a los detalles de la manera en la que se creó esto, ¿no? De la manera en la que se fue gestando. ¿Y lograste encontrar las claves de entendimiento de la manera en que se creó este monstruo, este gigante? Bueno, John Lee Anderson es muy duro, dice que es gigante en un país de liliputenses, rudo John Lee Anderson, pero dice que en un país de caciques es un gigante entre liliputenses, que es, ¿no? Esa es una expresión muy fuerte de John Lee Anderson precisamente para describir este personaje. Tú, con estos años de investigación, podrías describir, lograste encontrar las claves principales de por qué, quitando, no es un tema de la persona Slim, sino del fenómeno Slim. ¿Cómo es que se creó esta cosa gigante que está ahí? Yo creo que sí hay varias claves que se están, varios puntos. O sea, obviamente yo lo que hago con este trabajo es aportar una serie de nuevos elementos y espero que esto es un proceso, ¿no? Vendrán más hallazgos en los años siguientes y se podrá contar bien la historia. Después de la pausa, Diego Enrique Osorno, vayamos a ese punto, respecto a, bueno, habilidades y virtudes personales y empresariales y lo que sucedió con una privatización y la transferencia, hay que decirlo con esa claridad, la transferencia de un monopolio público a un monopolio privado. Exactamente. El tiempo que ha durado ese monopolio privado. Después de la pausa, Diego Enrique Osorno, ¿cómo está aquí en la biografía política del mexicano más rico del mundo ese proceso fundamental para entender el fenómeno Slim? Volvemos en un instante. Para hablar de Carlos Slim es imposible no traer a cuento precisamente lo que es este punto de arranque de la vida de un empresario que tenía su antecedente, su familia, lo que definió la biografía empresarial de Carlos Slim antes de Teléfonos de México, antes de que en el proceso de privatizaciones impulsado fundamentalmente por Carlos Salinas de Gortari, ¿qué tanto cuenta la manera en que ocurrieron las cosas para que esta fortuna inmensa haya podido crecer de esta manera? Bueno, creo que es muy claro que Slim es un personaje que llega a Forbes, incluso él aparece por primera vez en Forbes después de recibir el monopolio de Telmex, ¿no? Es la primera vez que él forma parte de esta lista y forma parte como de esta comunidad de ultrarricos en el mundo. Aquí lo que me quedó claro después de investigar con mayor detalle como ese proceso, de entrevistar incluso a Jacques Rogozinski, el operador de esta privatización y de otras más, es que en realidad los otros dos competidores que tenía Slim, Roberto Hernández y Javier Garza Sepúlveda, eran también amigos de Salinas, eran parte del sistema. O sea, e incluso
por la investigación que me toca hacer a mí, el favorito parecía ser Roberto Hernández, y fue una sorpresa que Slim recibiera Telmex y no Roberto Hernández, quien ya tenía casi el 10% de Telmex, porque hay que recordar que Telmex era una empresa controlada por el Estado, pero había acciones públicas, ¿no? Y la mayor parte, el accionista privado más importante que había de Telmex, o bueno, el director de la Casa de Bolsa, que era Roberto Hernández, porque quién sabe quién más tenía acciones ahí, era Roberto Hernández. Y Javier Garza Sepúlveda, que es de Monterrey, de mi tierra, pues era amigo del presidente desde la infancia. Entonces, el proceso me parece a mí que fue un proceso reducido a un pequeño grupo de gente bien posicionada, no solo económicamente, sino bien posicionada con el sistema y con el régimen en ese momento. Eso en el libro se plantea, se escribe. Lo que quizá no se ha debatido tanto y se ha cuestionado tanto es el papel del gobierno en Ernesto Zedillo, que es en el periodo en el que expira el monopolio que legalmente recibe Slim para operar Telmex, porque el gobierno de Ernesto Zedillo prácticamente alargó este monopolio mediante la no aplicación de la ley, como ha pasado no solo con Ernesto Zedillo, sino también con Vicente Fox, y en parte también con Calderón, y en parte también con el presidente Peña Nieto. ¿Por qué? Porque Slim acumuló a través de ese capital un gran poder político también, y hay un temor de los gobiernos siguientes en enfrentar a un empresario que empieza a tener pues esta cantidad de recursos inimaginables, y que además, a eso hay que decirlo, y en el libro está planteado, tiene una buena operación política. Aunque Slim él asegura que no hace política y que no hace cabildeo, es un hombre que hace operación con diversos personajes del poder político, ¿no? Presidentes, no solo de México, sino de diversos países. ¿Con López Obrador o con presidentes o con López Obrador personajes? Sí, o sea, a mí me parece que entonces... ¿Pero qué tipo de vínculo establece Carlos Slim con el mapa político o los personajes del mapa político en México? Bueno, es un hombre con una fortuna tan grande, con una capacidad al mismo tiempo, por su formación y por su habilidad política, de estar en el momento adecuado, de leer los tiempos muy bien. O sea, él fue miembro del PRI, eso él no lo cuenta, obviamente, pero él fue miembro del PRI, militante además de una organización que se creó en los 80, que se llamaba Comisión de Fortalecimiento y Patrimonio Político y Patrimonio del PRI. Cuando yo le pregunté en una de las entrevistas que tuve con él sobre esta... yo le afirmé, que le dije, usted es priista. Entonces él me dijo, no, bueno, no soy priista. Le dije, bueno, yo tengo pues estos registros, estos documentos. Dice, bueno, a lo mejor sí, pero nunca fui a las reuniones. Lo que sí es que yo voté siempre por el PRI. Eso lo dice, ¿no? Y por el PRI para presidente y por el PAN para diputados, porque también es alguien muy hábil, me parece muy políticamente correcto, y eso también nos habla de que no solo su poder económico es lo que logra usar más bien para tener estas relaciones con diversos presidentes, gobernadores, magistrados, ministros y demás actores de la vida pública, no solo, insisto, de nuestro país, sino de América Latina en general. Diego, Enrique, bueno, está este otro gran ángulo de análisis y de seguimiento tuyo que tiene que ver con los encontronazos con otros factores de poder en México, específicamente con Televisa. Tu libro contiene efectivamente, parte del libro es producto de tus conversaciones con Carlos Slim, pero también tuviste la posibilidad de hablar con Televisa. Bueno, está esta evolución tecnológica y cómo los otros actores empiezan a una disputa por ese pastel de las telecomunicaciones, fundamentalmente. Y bueno, encontronazos en la prensa de diferentes maneras, con desplegados abiertos, pagados en los periódicos, o bien con diferentes maneras de nutrir una discusión, una polémica, una disputa entre
Slim y Televisa. ¿Cómo queda registrado en esta biografía política del mexicano más rico del mundo esa parte de su historia? De toda esta situación que tú describes muy bien, digamos que a mí la parte que más me interesa y que planteo en el libro es la disputa por el control político del Estado mexicano por parte de... ¿Solo eso? Es solo eso. A ver, la disputa por el control del Estado mexicano. Es que me parece no por que... las telecomunicaciones. No, es que exacto, porque a mí me parece que además por lo menos lo que yo trato de mirar a lo largo del libro, porque yo no soy un periodista financiero, económico, sino más bien lo que me interesa es los efectos políticos, cómo nos afecta a cualquier ciudadano el que existan estos personajes, ¿no? Y bueno, es tan interesante cómo se ha acomodado el mapa de los poderes fácticos en el país, donde, por ejemplo... o sea, que el tema no es solo la disputa por las telecomunicaciones y los negocios multimillonarios, sino el poder político. Pues claro, porque si se tiene el control del poder político, se tiene el control de la economía, ¿no? Sobre todo en este tema de las telecomunicaciones, ¿no? Donde hay una serie de regulaciones que se tienen que hacer desde el gobierno y que no se hacen, o se hacen mal, o están como tibias. Pero a lo que quería ir nada más, una cosa que me parece bien interesante, importante es... Carlos Salinas de Gortari era, o es visto por mucha gente todavía como el hombre que está detrás de Carlos Slim, lo cual es totalmente falso. Hoy en día, incluso yo diría, eso? Bueno, lo demuestro porque el propio expresidente Salinas hace unos meses publicó un artículo que pasó muy desapercibido, donde en el periódico El Financiero, donde cuestiona el monopolio de Carlos Slim y dice que se hizo bien la privatización, pero que la regulación posterior fue mala y que hoy en día es un monopolio y es ineficiente. ¿Tú interpretas eso como un signo de distanciamiento entre Salinas y le pregunté directamente al Slim en la entrevista, además de que yo había hecho otras entrevistas que son en off the record, ¿no? Pero yo le pregunté a Slim directamente y bueno, él da una respuesta incluso un poco brusca. Él dice que... ¿Qué dice para irnos a la pausa? ¿Qué dice para irnos a la pausa? Dice que Salinas se quiere lavar las manos y que quiere quedar bien con Televisa. Entonces ahí está un conflicto muy grave, ¿no? Hay un asunto de fondo y después de mis entrevistas con los ejecutivos de Televisa, pues el nivel de acusaciones que hay pues es tremendo y bueno, si quieres te cuento después de la pausa, me cuentas de esta parte de la historia. Volvemos en un instante, ¿verdad? Un instante más hablando de Slim con Diego Enrique Sorno. Bueno, Diego Enrique Osorno, se nos acaba el tiempo. Regresamos contigo hablando de Slim en un momento más. Bueno, se nos acaba el tiempo. Sobre esta parte de la biografía política, le llamas, del mexicano más rico del mundo, de Carlos Slim, Diego, bueno, nos quedamos en el punto de Televisa, Slim, en los últimos años en particular. Y tú dices, no solo es la disputa por los negocios y lo que implican las telecomunicaciones y todo lo que va de por medio en términos millonarios, sino también la disputa política, la disputa por el control, pues, de los factores que hacen la política del Estado, sí, el control del Estado mexicano. De hecho, bueno, hay varios datos y estampas, pero hay un capítulo que es precisamente donde Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, y Alfonso de Angoitia, director financiero de Televisa, vicepresidente también y director del comité financiero, en una entrevista que dan para este libro, bueno, ellos dan su versión de toda esta historia en la que Slim interviene como accionista para ayudar a Emilio Azcárraga Gallén después de que muere su padre, el Tigre, y que hay varios empresarios que se querían quedar con Televisa, ¿no? Otros grupos empresariales. Ellos dan su versión, pero... en referencia a esta parte de que estamos hablando de la disputa entre diversos grupos por el control del Estado, ellos acusan a Slim de estar detrás de este señalamiento, o más bien este proceso que se hizo en Nicaragua contra un grupo de personas que viajaban en camionetas con los logotipos de Televisa, que traían equipo de televisión muy sofisticado. La famosísima historia que no terminó de conocerse. La famosa historia que en realidad es una historia inconclusa. Pero lo que ellos hablan es, o sea, la historia, bueno, y ahí se aborda un poco más de las cosas que faltan de la historia de investigar y que valdría la pena, como
como seguir rascándole, porque ahí hay una historia tremenda. Pero la estampa a mí me pareció interesante porque ellos acusan a Star del Slim detrás de esta acción contra ellos. Acusan a Slim de ser quien hizo que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, realizara este operativo e hiciera señalamientos públicos contra Televisa. Acusan a Slim de ser quien está detrás de una maniobra que, bueno, más bien de un procedimiento que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, de decir, bueno, vamos a investigar y vamos a pedir informes de Televisa, e incluso responsabilizan a Slim estar detrás de una averiguación, una investigación que inicia la Procuraduría General de la República. Digamos que una de las empresas que más cerca ha estado de este gobierno, de este presidente, pues es Televisa. Eso está muy documentado, es muy obvio. Innegable. Y que esa empresa, entonces, personajes con esta relevancia, den este señalamiento, pues ¿de qué nos habla? De que en realidad está habiendo una fricción, ¿no? Hay una disputa por a ver quién se queda con el presidente, pareciera. De repente, por decirlo así, en términos muy llanos. Muy llanos, ¿no? En términos de tu interpretación. Pero bueno, es por el control político del Estado, lo diría así Jesús Silva Herzog Márquez, seguramente, o alguno de estos politólogos más encumbrados, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto están involucrándose en las decisiones de Estado que nos repercuten a nosotros, para bien o para mal, ¿no? Eso es algo importante, porque sí se discute cómo Slim participa públicamente, por ejemplo, en la recuperación del Centro Histórico de la Ciudad de México, y digamos una serie de agendas. Convocó en su momento un pacto de Chapultepec. Como el acuerdo de Chapultepec, el pacto por Chapultepec, sí. O sea, son iniciativas, digamos, políticamente correctas, pero el libro lo que trata es de mostrar también, pues, las otras iniciativas que él tiene para incidir en la vida pública del país, ¿no? Solo agregaría que son más de 100 entrevistas, digo, aparte de las que mencionaste, incluidas varias off the record, porque a la gente le da miedo hablar sobre Slim también por lo que puede pasar, con 2 expresidentes. O sea, para este libro entrevisté a 2 expresidentes que finalmente decidieron en off the record, ¿no? Incluso, imagínate, o sea, que un presidente prefiera mantener cierta distancia a la hora de hablar sobre Slim. Y creo que es muy importante como la lectura que tú haces, porque sí es un poco el fin de este libro. Tratar de hablar del sistema. Creo que nos hemos abocado mucho a pensar que cambiando de presidente o cambiando de gobernadores se va a solucionar la desigualdad en el país, la pobreza, la impunidad y tantos problemas que tenemos. Pero en realidad lo que hace falta es cambiar el sistema. Y no hay un representante tan claro del sistema mexicano como Carlos Slim. Ahí es donde está como el esfuerzo de este libro, en que hablemos no nada más del gobierno, del mundo empresarial, no, hablemos del sistema, de cómo se vinculan una serie de intereses políticos y económicos para gobernarnos, ¿no? Decía Gabriel Said, ¿no? A lo mejor lo voy a citar mal, pero él decía que en México la corrupción no es el sistema, que el sistema es la corrupción, y a mí me parece que así es, ¿no? Pues ahí está, este libro que está circulando en México. Bueno, nos preguntábamos si lo va a vender Sanborns, que es un circuito de distribución muy importante en México, propiedad de Carlos Slim. Vamos a ver, sí. Bueno, esperemos verlo en los anaqueles de Sanborns y de Gandhi y de las demás lugares donde se venden libros en México. Y bueno, pues la versión internacional, que también la tendrá, me has comentado. Sí, hay algunas editoriales de otras partes que están ya en coreano, portugués y en otros idiomas se va a traducir el libro. Pues Diego Enrique, gracias por estar aquí y conversar con CNN para este programa y con este libro que está ya circulando en México. Gracias, Diego, y gracias a usted que nos permitió acompañarle durante este programa. Pásala bien, buenas noches, que descanse. Hasta luego.